Hola chicos del CECITEM de la especialidad de instrumentaciones. Saluda el profe Campos, esperando que se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestra práctica número 3, que seguimos trabajando con el circuito de polarización fija, pero en esta ocasión lo que queremos es activar un LED. Veamos de qué se trata. Es de todos conocido esta configuración y las fórmulas que presentan a continuación porque son las que utilizamos en la práctica pasada. Pues bien, con este conocimiento vamos a practicar ahora con un circuito para activar un LED. Como podemos observar, el LED lo hemos conectado al colector, es decir, este LED está en serie con la resistencia de colector y a su vez conectado al colector de nuestro transistor. Por lo tanto, ¿qué condiciones debe de tener este circuito que vamos a diseñar? La primera condición de este circuito que vamos a diseñar es que debemos de saber cuáles las características del trabajo de nuestro LED. Como podemos verificar, aquí ya las tenemos, que las hemos sacado de nuestra tabla y sabemos que un LED, en este caso es un LED rojo, funciona con 2 volts y con 20 miliamperios. Estos 20 miliamperios que tenemos aquí son los que van a tener que circular a través del colector. Por lo tanto, ya tengo un dato conocido, que los 20 miliamperes yo los utilizaré para trabajar como corriente de colector. ¿Por qué? Porque este diodo LED está en serie con la resistencia de colector. Y la ley de Ohm me dice que la corriente en serie es la misma. Por lo tanto, si este LED necesita 20 miliamperes para encender, va a circular la misma corriente por el colector y esa corriente va a llegar al colector de mi transistor. Por lo tanto, estos 20 miliamperes los vamos a tomar como si fuera la corriente de colector. También observamos que en el diseño hemos decidido conectar este circuito a un voltaje de 12 volts. Pues ya tengo yo mi voltaje de 12 volts como alimentación. Y que al medir este transistor en mi multímetro me arroja una beta de 203. Y con estos datos pues vamos a continuar con el análisis para el diseño de este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la malla base emisor, que es mi malla de entrada. En mi malla de entrada recuerden que participa mi fuente, mi resistencia de base y la unión base emisor de mi transistor, porque tenemos esta fórmula que utilizamos en la práctica pasada. Como pueden observar, conocemos el valor de VSC, pero no conocemos el valor de la corriente de base y tampoco conocemos el valor de la resistencia de base. Pero sí conocemos el voltaje base emisor, que para nosotros siempre va a ser una constante teórica de 0.7 volts. No puedo continuar con esta fórmula puesto que desconozco dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordamos que hace un momento dijimos que la corriente que va a circular a través del colector es la corriente que necesitamos para encender este LED, que es de 20 miliamperios. Y también recordemos que habíamos dicho que el multímetro me arrojó un valor de beta de 203. Si observamos, sabemos que la fórmula de corriente de colector es IB por beta. De esta fórmula podemos despejar la corriente de base. Significa que esta beta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, obteniendo la fórmula de corriente de base es igual a la corriente de colector entre beta. Sustituyendo valores, quedamos que la corriente de colector es de 20 miliamperes y beta es de 203. Por lo tanto, me obtengo una corriente de colector de 98.52 microamperios. Esta corriente que calculamos, ahora sí la podemos utilizar en la fórmula de aquí arriba, sustituyendo en corriente de base, y podemos observar que una vez sustituidos los valores de VSC, corriente de base y voltaje base emisor, el único valor que nos hace falta calcular es la resistencia de base.
Esta resistencia de base la despejamos de la presente ecuación y obtenemos un resultado de 114.69 kiloohms, que lo que hemos hecho es aproximarla a la resistencia de base de valor real, que la resistencia de base más aproximada de valor real en el mercado es de 120 kiloohms. Bueno, pues ya hemos calculado en este momento la resistencia de base y ya tenemos completo la primera malla, que es la malla de entrada, que es base emisor. Bueno, ahora analizaremos nuestra malla del circuito de salida, que es la malla de colector emisor. ¿Quiénes participan en esta malla de colector emisor? Fácil. Participa nuestra fuente de energía, participa nuestro diodo LED en serie con nuestra resistencia de colector y participa nuestro transistor con la unión colector emisor. Bueno, esta fórmula ya la habíamos obtenido la vez pasada, que era VCC menos IC por RC menos voltaje de colector emisor igual a 0. Pero en esta ocasión hemos agregado un diodo LED que está en serie con la resistencia de colector. Y es necesario agregar este dispositivo en la fórmula. ¿Y cómo quedaría nuestra fórmula? Muy sencillo, jóvenes. Vamos a analizarla desde un comienzo. Que sería VCC menos el voltaje del diodo menos IC por RC menos el voltaje colector emisor igual a 0. Como ustedes pueden apreciar, ahora aparece como en la fórmula como nuevo elemento el voltaje del diodo. Ok, vamos a analizar, vamos a ver si cumple. Conocemos VCC, conocemos el voltaje de diodo, que es el que me dio el datasheet, que es de 2 volts. Conocemos IC, no conozco RC y no conozco el voltaje colector emisor. Para fines prácticos y para el propósito de nuestra práctica, vamos a decir que este transistor va a consumir la mitad del voltaje que tengo yo aquí. Esto lo explicaremos más adelante, pero el transistor va a consumir la mitad, es decir, el voltaje de colector emisor será la mitad del voltaje de la fuente. En otras palabras, el voltaje colector emisor lo vamos a tomar como si fueran 6 volts. Una vez que ya conozco todos, excepto la resistencia de colector, despejamos resistencia de colector y vamos a obtener un resultado de 200 ohms, que el valor de resistencia real más próximo es de 220 ohms. Y pues vamos a utilizar esta resistencia de 220 ohms para el armado de nuestro circuito. Para finalizar, calculamos la potencia y verificamos esta en nuestras hojas de datos. Esta potencia es igual a la corriente de colector por el voltaje colector emisor. El voltaje de la corriente de colector, que es de 20 mA, y el voltaje colector emisor, que es de 6 volts, obteniendo una potencia de 120 mA. Pues bien, ha llegado la hora de armar nuestro circuito. Lo primero que tenemos que hacer es medir pues la ganancia de nuestro transistor, que ya lo habíamos hecho en nuestros cálculos y que había salido de 203 de ganancia. Enseguida colocamos nuestro transistor, que es un transistor metálico, que lo hemos colocado aquí en serie de nuestra resistencia de colector. Tenemos nuestro diodo LED conectado a VCC. Por el otro lado tenemos la resistencia de base conectada también a VCC y el emisor directo a tierra. De aquí a aquí debe estar alimentado con una fuente de 12 volts. Pues vamos a medir lo que hemos hecho. Pues al medir las corrientes, obviamente aquí separamos la resistencia para poder medir corriente. Tenemos que abrir en nuestro circuito, colocamos en serie nuestro multímetro y observamos que obtengo una corriente de 96 microamperios. Colocamos la resistencia de base en su lugar y ahora abrimos nuestro circuito en la resistencia de colector y medimos su corriente colocando nuestro multímetro en serie, y en esta ocasión la corriente de colector me sale de 22.9 miliamperios. Ya tengo aquí la medición de las dos corrientes de nuestro circuito.
Enseguida colocamos la resistencia de colector en su lugar y ahora procedemos a medir en paralelo el voltaje base emisor. La punta positiva en la base y el emisor obviamente a tierra, y obtenemos un voltaje de 0.83 volts. Ahora colocamos las puntas para medir colector a emisor. La punta positiva en el colector y la punta negativa en la tierra o en el emisor. Y aquí medimos voltaje colector emisor y en esta ocasión nos mide 5.09 volts. Una vez que ya tenemos todos los valores tanto de corriente como de voltaje, vamos a proceder a llenar nuestra tabla donde comparamos el valor teórico con el valor práctico. Observamos que en la corriente de base, al comparar ambos valores, obtengo un error de 2.55. Al comparar los valores de corriente de colector con el teórico con el práctico, observo que tengo un error de menos 9.5. Recuerden que aquí tenemos un margen de más o menos 10% del porcentaje de error. Observamos que el voltaje base emisor, en teoría siempre manejamos 0.7 volts, en esta ocasión fue de 0.83 volts y tenemos un margen de error de 9.8. Casi nos estamos acercando al margen máximo de tolerancia. Y tenemos nuestro voltaje colector emisor, que nosotros habíamos dicho que iba a consumir la mitad, consumió 5.09 y tenemos un margen de error de 9.5. Por último, esta potencia, la teórica ya la habíamos calculado, pero la práctica no. La práctica se calcula con la corriente de colector práctica con el voltaje de colector emisor práctico. Multiplicamos estos dos de la tabla y me sale de 116.56 miliwatts. Al compararse con el valor teórico tenemos un porcentaje de error de 2.8%. Como podemos observar, la práctica ha sido con base a los valores que hemos estipulado, máximos de más o menos 10%, y al comparar estos valores con el datasheet nos damos cuenta que estamos dentro del rango y que no hay ningún problema. Espero que esta práctica les haya quedado clara y ahora les toca a ustedes armar la propia. Si te gustó el contenido de este video, no olvides regalarme un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.